Bien, bueno, para los que no estuvieron en la parte anterior, estamos viendo el repaso de la unidad 1, 2 y 3. Ya vimos la unidad 1 completa y estamos más o menos en la mitad de la unidad 2. ¿Alguna duda hasta acá? El recreo quizás les surgió alguna dudita o algo. Si no, continuamos. Bien. Antes del recreo, ¿sí? Iniciamos lo que es la organización celular en células eucariotas y trabajamos los límites celulares, tanto membrana celular como pared celular. Lo que vamos a empezar ahora es con respecto al núcleo. Entonces, en el núcleo ya sabemos que es donde se va a encontrar la información genética, por lo tanto va a tener como la responsabilidad de la función de de transmitir la información genética de cada individuo a la descendencia. Siempre hablando, por supuesto, de células eucariotas, porque sabemos que las células procariotas no tienen núcleo. También nos da otra función es sintetizar ARN, dirigir la célula, decidir qué acciones va a llevar a cabo la célula, y van a regular también la expresión génica, porque tienen contenido la información genética, por lo tanto tienen contenido el genotipo, y según esto van a formar el fenotipo, que sería la expresión génica. El núcleo tiene en su interior el nucleolo y el material genético, y a su vez tiene una membrana nuclear. Si esta membrana nuclear nos permite delimitar lo que es propiamente el núcleo. Si en procariotas no existe esta membrana nuclear, entonces el material genético está disuelto en el citoplasma. En este caso tenemos una membrana nuclear que nos diferencia al núcleo del citoplasma y del resto de las organelas, y tiene una envoltura nuclear que es lo que permite la estructura propia del núcleo. ¿Sí? Dentro la envoltura nuclear no es completamente lisa ni homogénea, sino que tiene como un espesor y tiene un saco interno a lo largo de toda la membrana, que a eso lo vamos a llamar el espacio perinuclear, que es este que está acá entre las dos membranas. Ese espacio es el espacio perinuclear, que más o menos tienen 20 a 40 nanómetros de espacio. La envoltura nuclear le va a dar la forma, y también a su vez va a permitir el ingreso o el egreso de sustancias. Tenemos, atravesando la envoltura nuclear, tenemos poros nucleares, ¿sí? Que son todos estos circulitos o estructuras que vemos acá en la superficie. De acá tenemos un corte transversal, entonces vemos que es un poro que atraviesa toda la membrana nuclear. Esos poros tienen la capacidad de contraerse o dilatarse, permitiendo el ingreso o egreso de sustancias de mayor o menor tamaño según lo que necesite el núcleo. Y abajo de la envoltura nuclear, internamente, sí, tienen abajo lo que llamamos lámina nuclear. Esa lámina nuclear en la imagen no la estamos viendo, pero se encuentra por debajo de la envoltura nuclear y sería como una doble capa. ¿Consulta sobre el núcleo? Profe, Sí. dijo que se llamaba espacio perinuclear. Perinuclear, sí. Gracias. De nada. Sí, acá tendríamos, acá en esta representación, tenemos la envoltura nuclear, que sería este segmento, la parte superior, el espacio perinuclear, y luego la estructura o la base de la envoltura nuclear. ¿Sí? Ahí que se ve quizás como en una especie de zoom, ahí se ve más en detalle. ¿Alguna otra consulta sobre el núcleo? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a ir puntualmente al citoplasma. Vamos a ver el citosol, las organelas y los organoides microtubulares. Recuerden que las organelas vamos a ver las más representativas. Si alguno tiene alguna duda con alguna organela, nos avisa y lo trabajamos igual. Otra de las estructuras que están presentes, al igual que la membrana celular, en todas las células van a ser los ribosomas. Pero tenemos un ribosoma procarionte y un ribosoma eucarionte. El ribosoma procarionte se lo va a denominar 70S, ¿sí?
y a su vez tiene dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. La subunidad mayor va a tener un tamaño, o se la va a denominar 50S, y la subunidad menor se va a denominar 30S. En cambio, el ribosoma eucarionte va a tener un tamaño y una denominación de 80S, la subunidad mayor 60S y la subunidad menor 40S. Esa sería una de las diferencias que les pueden preguntar entre los ribosomas procariotas y los ribosomas eucariotas. ¿Sí? Es una de las cosas que a veces consultan estas pequeñas diferencias o mezclan, ¿sí? Estos tamaños. Tengan en cuenta que la suma de estos dos no llega al tamaño, no completa el tamaño total, sino que lo pasa, porque a veces también juegan con esa cantidad del tamaño. Bueno, y esta la vamos a encontrar tanto en células procariotas como en eucariotas, y la función va a ser donde se van a acoplar los aminoácidos en la síntesis de las proteínas. Por eso es tan importante y están en ambos tipos de células, porque colaboran con la síntesis de proteínas. Bien. Después, Profe, sí. ¿pueden hablar de vuelta la numeración que tiene cada uno? Bien. En la célula, en las ribosomas procariontes, tiene un 70S el ribosoma completo. La subunidad mayor es de 50S y la subunidad menor de 30S. En el ribosoma eucarionte tenemos un tamaño total de 80S y la subunidad mayor de 60S y la subunidad menor de 40S. Ahí está, profe. Gracias. Perfecto, de nada. Bien, lo que vamos a ver ahora entonces son los sistemas de endomembranas, es decir, de membranas internas. Ya vimos una, que sería el núcleo, pero es como una especial, entonces no entra en esta clasificación. Dentro de las endomembranas vamos a ir como comparando dos estructuras para terminar de entenderlo por completo. Entonces vamos a trabajar las vacuolas y las vesículas, comparándolas, retículo endoplasmático y rugoso y retículo endoplasmático liso, los lisosomas, y otra de las estructuras es el complejo de Golgi. ¿Sí? Todo esto están rodeados o formados por sistemas de endomembranas. Vamos a empezar primero con los retículos endoplasmáticos. Los retículos endoplasmáticos o retículos son redes de sacos aplanadas, tubos y canales interconectados, y su cantidad va a depender de la función y la actividad de esa célula. Tenemos dos, como ya sabemos. El retículo endoplasmático rugoso, que se debe su nombre o rugoso por su estructura, en la cual tiene adheridos ribosomas. Y esos ribosomas adheridos le da una estructura de rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es el que está a continuación del núcleo. ¿Sí? Si yo tengo una imagen, tengo el núcleo, y lo que continúa el núcleo es el retículo endoplasmático rugoso. Y su función va a ser la síntesis de exportación o de membrana, ¿sí? De proteínas de exportación o de membrana. Entonces, en las células donde su actividad principal sea exportar proteínas, es donde va a haber una mayor cantidad. Por ejemplo, en las células pancreáticas. ¿Sí? Las células pancreáticas tienen una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso debe su nombre a que se observa liso, no se ve una rugosidad, entonces no presenta ribosomas adheridos. Después, la otra diferencia con el retículo endoplasmático es que se encuentra a continuación del retículo endoplasmático y no se encuentra a continuación del núcleo. Y este tiene tres funciones: la síntesis de lípidos, la desintoxicación celular, es decir, cuando se reconoce algún tóxico o algún desecho, a través de esto se van a eliminar, y la glucogenólisis, que es la hidrólisis del glucógeno. Entonces, se van a encontrar en mayor cantidad en células en las que producen lípidos, como por ejemplo las células glandulares, que producen hormonas esteroideas, y en células que se encargan de la desintoxicación, como las células del hígado.
¿sí? Entonces, en todas células vamos a encontrar ambos componentes, pero en algunas células vamos a encontrar una mayor proporción que en otras. ¿Seguimos? Profe, el Bien. retículo endoplasmático liso, ¿a continuación de qué dijo Gustavo? Del rugoso. ¿Sí? Está el núcleo, está el retículo endoplasmático rugoso y el que sigue es el retículo endoplasmático liso. En esta imagen sería este más clarito. Ah, bien, gracias, profe. De nada, acá tendríamos como violeta el núcleo, como rosado fuerte el retículo endoplasmático rugoso y este clarito sería el retículo endoplasmático liso. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, es lo mismo la función del retículo endoplasmático liso, porque dice síntesis de lípidos. ¿Es lo mismo la síntesis de fosfolípidos y esteroides o nada que ver? La síntesis de, no te escuché, o sea, síntesis de lípidos sí, y después es lo mismo que la síntesis de... Síntesis de fosfolípidos y esteroides. Sí, porque acordémonos que los esteroides y los fosfolípidos son lípidos. Sí, sería como una subclase de lípidos. Ah, sí, ahora sí, profe, ¿Sí? gracias. Entonces, incluye a todos los lípidos. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos. No, profe. Cualquier cosa me paran. Un segundo. Ahí estamos, perfecto. Bien, después tenemos las vacuolas o las vesículas, que estas van a ser bolsas membranosas, ¿sí? Recordemos que estamos dentro de las endomembranas, entonces en todos vamos a tener membrana. Puntualmente, las vacuolas y las vesículas van a ser bolsas de membranas. ¿Que para qué me va a servir? Para almacenar o para transportar materiales, ¿sí? Para que nos ayude un poco más para asociarlo con nuestra vida o que nos quede, son bolsas. Nosotros las bolsas las usamos para almacenar algo, para guardar o para transportar. Entonces, las vacuolas y las vesículas va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Las vesículas se van a encontrar en las células eucariotas, ¿sí? En todas las células eucariotas, y van a tener como función almacenamiento y transporte de materiales dentro de la célula hacia el interior y hacia el exterior. ¿Sí? Tienen esas dos funciones. Y el tamaño aproximadamente es de 100 nanómetros. En cambio, las vacuolas se van a encontrar en la mayoría de las plantas y de los hongos, y las funciones que va a tener es mantener la turgencia de la célula. ¿Cómo va a mantener esta turgencia? Porque las vacuolas son generalmente almacenamientos de agua, entonces al tener mayor o menor proporción de agua esta vacuola le va a dar una mayor o menor turgencia a la célula. También ocurre o tiene como función temporal el almacenamiento de nutrientes o productos de desechos. Si eso sería como una función secundaria y temporaria. La función principal sería mantener la turgencia de la célula. En general, las vacuolas son de gran tamaño, ocupan entre el 30 y el 90% del volumen celular, y al ocupar gran parte de la célula es lo que permite mantener la turgencia de la célula, ¿sí? Entonces, si la vacuola está completa o está llena, la célula va a ser más turgente. En cambio, si la vacuola está deshidratada o tiene menor cantidad de agua, la célula también va a estar más deshidratada o menos turgente. ¿Se entiende la diferencia de las dos? Profe, ¿qué quiere decir que sea turgente? Turgente sería como algo estirada, completa. Imagínate, por ejemplo, una bombita de agua, cuando está desinflada, vacía, es no turgente. Cuando yo la lleno de agua, ahí se vuelve como turgente. Como que está llena, pero no está rígida, sino que sigue estando blanda. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Un ejemplo sería, una uva fresca está turgente. Una pasa de uva no está turgente porque ha perdido el contenido hídrico. ¿Sí? Más o menos, o sea, como para que nos hagamos una idea. Entonces, esto le permite, por ejemplo, a las células de las plantas, ¿sí? Los tejidos que son, no el tronco, sino los tejidos que son como herbáceos, o las plantas que están naciendo o tienen tallos herbáceos, le permite también esta flexibilidad y este movimiento a la ramita de la planta herbácea no
hablando de estructura secundaria como extracto. ¿Seguimos? Sí, profe. Perfecto. Luego lo otro que teníamos eran los lisosomas. Acá he puesto para comparar lisosomas y peroxisomas, que muchas veces nos confunden, o porque tienen forma similar, o creemos que tienen la misma función, entonces por eso he puesto los dos, pero solo el lisosoma es el que pertenece al sistema de endomembranas, ¿sí? El peroxisoma va a ser más externo, no pertenece al de endomembranas. Entonces, los lisosomas tienen como función la digestión intracelular y van a provenir del complejo de Golgi, es decir, el Golgi va a formar los lisosomas. Los peroxisomas no provienen del complejo de Golgi, no son parte del sistema endomembranas y la función que tiene es la de degradación de ácidos grasos y de sustancias tóxicas. Ambos van a utilizar con enzimas, nada más que los lisosomas van a utilizar enzimas hidrolíticas y las peroxisomas van a usar enzimas oxidativas o catalasas, y la ubicación en los lisosomas vamos a encontrar en células animal, células de plantas y de hongos, y algunas vacuolas con enzimas hidrolíticas. En cambio, los perisosomas los vamos a encontrar solamente en células animal y célula vegetal. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Hasta acá estarían los sistemas de endomembranas. Vamos a ver dos estructuras que son como muy importantes o muy típicas, con funciones importantes, mejor dicho, que son las mitocondrias. Una es la mitocondria y los otros son los plástidos. Las mitocondrias tienen doble membrana celular, doble membrana, tiene una membrana externa, que es la que cubre a toda la organela y la delimita, es decir, la separa del resto de sustancias, y después, y de organelas y de citoplasma, y después tenemos una membrana interna. Esta membrana interna está plegada en su interior y le da la forma típica que nosotros conocemos de la mitocondria, que a esto es lo que llamamos crestas. Entonces, donde está la membrana plegada, llamamos cresta. Donde no está, o el espacio vacío, es lo que vamos a llamar matriz. La mitocondria es muy importante porque es donde se produce o donde se lleva a cabo el proceso de respiración celular. Por lo tanto, va a haber una degradación de la glucosa, consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono como desecho y formación de moléculas de ATP en forma de energía. Las mitocondrias se propone que tienen un origen de las células procariotas, por eso tienen estas membranas plegadas o tienen su propio ADN, y el ADN es circular como el ADN procariota. ¿Sí? El ADN de la mitocondria es diferente al ADN nuclear que tenemos nosotros en nuestras células. Aunque sean organelas de la misma célula, las mitocondrias tienen... Profe, Sí. ¿cómo era lo de las crestas? Perdón. ¿Qué parte? O sea, toda la estructura. No, sí, digamos, ¿qué parte es de la mitocondria? Ah, bien. Las crestas está formada por una membrana interna de la mitocondria. ¿Sí? Sería esta parte interna, es una membrana plegada. Membrana interna plegada sería. ¿Sí? Y entre los espacios de las membranas, es decir, entre los espacios de las crestas, se denomina matriz. ¿Eso era, Mica? ¿O era hacia otra la referencia? Sí, profe, no, porque justo se me fue el internet y no lo escuché bien, por eso. No hay ningún Gracias. problema. ¿La otra membrana la escuchaste bien? ¿La externa? Sí, eso sí. Sí, Bien, eso sí. perfecto. Entonces, dentro de esta organela se va a ocurrir la respiración celular en las células eucariotas. Recordemos que en las células procariotas la respiración celular va a ocurrir en la membrana celular.
¿Continuamos? Bien, cualquier cosa me dicen. La otra organela o el conjunto de organelas importantes son los plástidos. Los plástidos se van a encontrar en células de las algas y células de las plantas. Vamos a ver que hay distintos tipos. Van a ser organelas rodeadas por dos membranas y con un sistema interno de membrana plegados. ¿Sí? Muy similar al de las mitocondrias, donde tenemos dos membranas, en este caso vamos a tener tres, y una interna plegada. Acá en la imagen es uno de los tipos de plástido, que es el cloroplasto. Entonces vamos a tener dos membranas y en el interior un conjunto de membranas plegadas entre sí, que serían toda esta parte. Principalmente tenemos tres tipos de plástido. Los leucoplástidos, que van a funcionar como almacenamiento de almidón y algunas veces pueden almacenar proteínas y aceites, pero lo que más van a almacenar o lo que más se encuentra son el almidón. Por ejemplo, lo podemos encontrar en órganos de reserva de alimentos. Por ejemplo, en los tubérculos de la papa. ¿Sí? La célula, en la planta, lo que hace es reservar almidón en los tubérculos, que serían las papas, nosotros no los consumimos. Pero si nosotros no los consumimos, eso es una fuente de almacenamiento de la planta. Después también podemos tenerlos en las semillas, por ejemplo. Los cromoplastos, ¿sí? Cromo, viene de pigmento, de rojizo, anaranjado, son plásticos que van a contener pigmentos, principalmente carotenoides, distintos tipos de carotenoides. Y esto es el que le va a dar el color rojo, naranja o amarillo a las hojas o a frutos, por ejemplo, o a las raíces como la zanahoria, pimientos, frutos o algunos árboles que tienen las hojas durante toda su vida de un color rojizo, naranja o amarillo, o también están presentes en los árboles que cambian el color de hojas, ¿sí? Por ejemplo, en el otoño, esta presencia de cromoplasto hace que las hojas cambien a amarillas, a naranja, los colores típicos que vemos durante el otoño. Y el cloroplasto, que es el más conocido, el más importante, es aquel que contiene pigmentos, puntualmente la clorofila. ¿Para qué vamos a utilizar la clorofila? Para realizar el proceso de fotosíntesis, que en la cual el proceso de fotosíntesis, a partir de materias inorgánicas simples como dióxido de carbono, agua y energía lumínica, va a producir glucosa, va a transformar la energía lumínica en la energía química y a su vez va a producir como desecho oxígeno, que es lo que nosotros utilizamos para respirar. ¿Sí? Pero el objetivo de la planta es generar energía química y generar moléculas de glucosa. El oxígeno es como algo secundario, como un desecho. ¿Dudas hasta acá? Seguimos entonces. De mi parte no, profe. Bien. Dentro de las células habíamos visto que íbamos a tener citosol, vemos el citoesqueleto, donde tenemos microtúbulos o túbulos internos de la célula. Vamos a tener tres grandes grupos, que los vamos a dividir por su tamaño y por sus funciones. Microtúbulos, filamentos intermedios o filamentos de actinas o microfilamentos. Vamos a ver uno por uno. Los microtúbulos, ¿sí? Van a ser, aunque tenga la palabra micro, entre los tres van a ser los más grandes, van a tener un tamaño de un diámetro de 22 nanómetros y van a estar formados por dímeros de proteínas globulares como la tubulina, alfa y beta. La función de ellos van a crecer fácilmente desde los extremos, pero a su vez también van a ser fácilmente degradados. Los microtúbulos generalmente los vamos a encontrar en flagelos, en cilios. Los filamentos intermedios van a tener un diámetro entre 7 y 11 nanómetros y van a estar formados por tetrámeros de proteínas fibrilares, ¿sí? Y van a depender del tipo de célula, de qué tipo de proteína va a ser. Estos son más resistentes y duraderos y no se integran fácilmente. Pero y a su vez son dinámicos, es decir, pueden ir transformándose, cambiando de tamaño, moviéndose.
Y por último, los filamentos de actina o microfilamentos son los más pequeños, tienen un diámetro de 6 nanómetros y van a estar formados por dímeros de proteínas globulares denominado actina G. Van a crecer rápidamente y también se van a desintegrar fácilmente. ¿Sí? No son muy duraderos. Los microtúbulos, ¿sí? Los podemos encontrar en flagelos, en centriolos y en cuerpos basales. Nada más que tienen distinta formación o distinta estructura. Los cilios y flagelos van a recibir una estructura o su estructura se denomina 9+2. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a la cantidad de microtúbulos que contienen. ¿Sí? Este sería un corte transversal de un flagelo. 9. ¿Por qué es este 9? Este 9 representa a que tiene en la periferia 9 pares de microtúbulos. ¿Sí? Si yo cuento estos verdecitos, voy a tener 18 en total, pero a su vez voy a tener 9 pares. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos va a generar un par. A eso genera el número 9. En el centro de la célula vamos a tener un solo par. Por lo tanto, vamos a tener 2 microtúbulos. Por eso se pone, o la denominación es 9+2. Los dos centrales son individuales. Los 9 corresponden a 9 pares. En cambio, en el centriolo, que es el que pertenece o participa en la reproducción celular, y los cuerpos basales, que es donde se enganchan los cilios y flagelos a la célula, tienen una estructura denominada 9+0. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 9 pares de microtúbulos en la periferia y en la parte central no hay nada. ¿Sí? Está hueco. Por eso ponemos 0. Acá como tenemos 2 microtúbulos centrales, ponemos 9+2. ¿Se entiende esta diferencia? Profe, yo tengo una duda con el otro cuadro, con el anterior. Sí. En el de filamentos intermedios dice proteínas fibrilares. ¿Es lo mismo que proteínas fibrosas? Sí. Sí, serían sinónimos. Esa era mi duda, profe. Gracias. De nada. ¿Se entendió la estructura 9+2, 9+0? ¿Seguimos? Sí, profe, se entendió. Cualquier cosa, volvemos. Bien. Hasta acá es la unidad 2. ¿Consultas, dudas de la unidad 2? Ahora vamos a iniciar la unidad 3. La unidad 3 habla de la permeabilidad. Profe, perdón. Sí, no, decime. Yo tengo una duda. En la parte de los peroxisomas dice que no provienen del complejo de Golgi. Sí. ¿Puede ser? Sí, los perisoxomas no van a venir del complejo de Golgi, ¿sí? Sino van a ser estructuras formadas externamente. No lo van a formar el complejo de Golgi. ¿Sí? Acordemos que en el complejo de Golgi la función principal es empaquetar. ¿Sí? Hacer paquetes para, por ejemplo, proteínas que tienen que salir de la célula y que son hidrofóbicas, entonces no pueden salir, necesitan una protección. Los lisosomas que van a hacer como una bolsita para la degradación intracelular, pero los perisosomas no son producidas por el complejo de Golgi. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Entonces, lo que les venía diciendo, vamos a trabajar la permeabilidad celular, que es la unidad 3. ¿Qué es lo que tenemos que pensar como inicial para empezar con la unidad 3? Habíamos hablado de que los seres vivos, o una de las características de los seres vivos, es que somos sistemas abiertos, es decir, que vamos a intercambiar materia y energía, vamos a aceptar o almacenar información y procesarla. Por lo tanto, la célula, ¿sí? Como también cumple las funciones de un ser vivo,
también tiene esa capa, es un sistema abierto, por lo tanto va a ser intercambio de materia y energía. Nosotros lo que vamos a ver acá va a ser el intercambio de materia. Este cuadrito ustedes no lo tienen en sus apuntes, ¿sí? Creo que en el cuadernillo tampoco. Entonces, si les quieren sacar captura de pantalla para que les ayude luego para ordenar y repasar, lo pueden hacer. Por eso les hago esta aclaración, porque no está en sus cuadernillos. Si no, cualquier cosa después me lo piden y se los paso por el grupo, no hay ningún problema. Transporte a través de la membrana. No hay mucho más que explicar. Si es el intercambio de sustancias para ingresar o para salir de la membrana celular. Los podemos clasificar en 3 grandes tipos. Fosfolípidos, proteínas transportadoras o por vesículas. En los fosfolípidos, es decir, van a atravesar directamente la membrana celular, que está formada por fosfolípidos, en el proceso de difusión y a su vez el proceso de ósmosis. ¿Sí? Ya vamos a ver cada uno. Este proceso de ósmosis va a producirse sin gasto de energía, va a producirse de forma pasiva. Después tenemos las proteínas transportadoras. Si recuerdan cuando vimos la imagen de la membrana plasmática, vimos que habían proteínas que atravesaban toda la membrana. A esos van a ser uno de los tipos de proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras las podemos dividir en 2 grupos, en canales y en transportadores. Los canales los dividimos en canales iónicos, acuaporinas y poros. Los canales van a ser, o el pasaje de materia en los canales va a ocurrir sin gasto de energía, es decir, de forma pasiva. Van a ser específicos, el canal de ion va a permitir solo el ingreso de algunos iones, acuaporinas va a permitir el ingreso de agua, y en los poros, según el poro, va a permitir el ingreso de una sustancia u otra, pero siempre sin gasto de energía de forma pasiva. Los transportadores, ¿sí?, van a, según la ocasión, según la situación puntual, van a hacerlos con gasto de energía o sin gasto de energía, ¿sí? Es decir, tienen la función de ser activos o pasivos dependiendo de qué célula se encuentra, qué sustancia quiere pasar y en qué momento. Ya lo vamos a ver bien en detalle algunos ejemplos. Estas proteínas transportadoras o proteínas facilitadoras, que son las 2 formas que lo pueden encontrar en sus apuntes, tenemos transportadores uniporte, son aquellos que van a pasar sustancias en una sustancia en una dirección. Sin porte es aquellas que van a pasar 2 o más sustancias en una sola dirección. Y el antiporte son aquellos que van a pasar 2 o más sustancias en distintas direcciones. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es activa, cuál es pasiva o en qué momento. Y después tenemos el transporte por vesículas. Las vesículas van a ser por endocitosis, es decir, de adentro, endocitosis que ingresa, o exocitosis que sale. Ya vamos a ver uno cada uno. Pero eso es como un pantallazo general de las situaciones o de los procesos que tenemos. Entonces, el primero que vamos a ver es el proceso que pasa, las sustancias pasan directamente por los fosfolípidos, en la cual va la difusión y puntualmente en los seres vivos hablamos de ósmosis. Una cosita que les comenté acá, lo aclaro por la duda, ¿sí? Cuando decimos transporte pasivo, es un transporte donde no se consume energía. Y cuando hablamos de transporte activo, es cuando se produce un gasto de energía. Ahí Rom está preguntando cuáles gastan energía y cuáles no. La primera, que es por difusión, por ósmosis, es sin gasto de energía, es pasiva. Los canales son sin gasto de energía. Y los transportadores pueden comportarse de forma pasiva o de forma activa, ¿sí? Dependiendo de la situación. Y las vesículas por endocitosis pueden gastar energía o no, también dependiendo de la situación. Ahora vamos a ver ejemplos en los transportadores con gasto de energía y sin gasto de energía, ¿sí? Pero en los 2 primeros, difusión y canales, sin gasto de energía. Entonces, el primero que vamos a ver es el de ósmosis, que es por difusión
Y hablamos de ósmosis porque hay una membrana, ¿sí? Generalmente una membrana celular, la que va a permitir este pasaje de sustancias o no. La ósmosis la vamos a definir como la difusión o el pasaje a través de una membrana del solvente, ¿sí? Es decir, un solvente, generalmente el agua, que es el solvente universal, va a atravesar una membrana. Esa sería la definición de ósmosis. ¿En qué dirección la va a atravesar? La va a atravesar de donde ese solvente se encuentre en mayor proporción hacia el lado que se encuentra en menor proporción. Nosotros acá tenemos 3 casos particulares en el cual tenemos 3 vasos de precipitado y lo que vemos en rojo es un glóbulo rojo. Entonces vamos a ver cómo se va a comportar en distintos medios y vamos a ver el proceso de ósmosis, es decir, el pasaje de agua, en este caso del glóbulo rojo, desde el exterior hacia el interior o viceversa. Vamos a ir por el último, ¿sí? Este vaso de precipitado me dice que es un medio isotónico. Iso es igual, ¿sí? Y el medio isotónico. Entonces yo siempre tengo que tener de qué medio estoy hablando y tengo que tener en cuenta con qué lo estoy comparando. ¿Sí? Acá es algo comparativo. ¿Sí? Es un medio isotónico con respecto a qué. Entonces, acá estoy hablando, medio isotónico sería este líquido que está en celestito acá en el vaso de precipitado. ¿Con qué? Con respecto al interior del glóbulo rojo. Porque yo acá el glóbulo rojo tiene su membrana y esa membrana es la que va a permitir o la que va a dividir o gracias a esa membrana hablamos de un proceso de ósmosis. Porque necesitamos que el disolvente o el solvente pase de donde hay mayor concentración a menor concentración. Entonces, cuando hablamos de un medio isotónico, quiere decir que este líquido que está en celeste, que representa el medio, tiene la misma concentración de soluto que el interior del glóbulo rojo. A eso llamamos que es isotónico. Por lo tanto, el ingreso y egreso de agua es prácticamente en la misma proporción. ¿Sí? Y acá está representado con flechitas. Ingresan 2 flechitas de agua y salen 2 flechitas de agua, ¿sí? Ingresan la misma cantidad de agua que la que sale, ¿sí? Es indistinto porque está en equilibrio. Profe, Sí. entonces se puede decir que es igual el soluto que el solvente, la misma cantidad, digamos. No necesariamente. Lo que sí se puede decir es que es la misma cantidad de soluto dentro y fuera del glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, O ahora sí. también podemos Gracias. decir es la misma cantidad, la misma proporción, perdón, no en cantidad, proporción, ¿sí? La misma proporción de soluto dentro y fuera de la célula y la misma proporción de solvente dentro y fuera de la célula. ¿Sí? Hablamos de proporción, porque la cantidad que hay dentro del glóbulo rojo es mucho menor que la que hay en el vaso de precipitado. Por eso siempre hablamos de proporciones. ¿Sí? Profe, cuando se refiere a fuera de la célula, ¿vendría a ser el agua? En este caso, a ver, en este caso particular, yo hablo de células del glóbulo rojo. Cuando hablo de célula en general, en nuestro cuerpo sería el medio extracelular. ¿Sí? Recordemos que tenemos las células y las células están embebidas en un fluido extracelular. Entonces, ese fluido sería. Acá es como un caso particular porque lo que hago es tomar una célula y colocarlo dentro de un vaso de precipitado. Pero en la vida real, las células están inmersas en el fluido extracelular. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ahora sí, yo por lo menos lo entendí. Entonces, ¿seguimos? Sí, profe. Bien. El segundo caso que vamos a ver es cuando un medio es hipertónico. Hiper es para arriba, es mayor, es grande, ¿sí? Piensen en un hipermercado, es más grande que un mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir un medio hipertónico? Quiere decir que este medio tiene una mayor concentración de soluto, ¿sí?
con respecto al interior de la célula, o con respecto al interior del glóbulo rojo en este caso. Entonces, el medio es hipertónico, hace referencia a que hay una mayor concentración de soluto en el medio que en el interior del glóbulo rojo. ¿Sí? Yo acá estoy comparando, acá hablábamos que era la misma proporción. En el segundo ejemplo, el del medio hay una mayor concentración de soluto. Por lo tanto, en el interior del glóbulo rojo hay una mayor concentración de solvente. Para encontrar un equilibrio, lo que hace el proceso de ósmosis es que el glóbulo rojo libere mayor cantidad de agua que la que puede incorporar. Entonces, al liberar la proporción extra que yo tengo de disolvente, intento equilibrar el medio, ¿sí? Para que el medio y el glóbulo rojo sean isotónicos. Eso es lo que intenta hacer siempre el proceso de ósmosis. Por eso, como hay mayor concentración de agua en el interior del glóbulo rojo, lo que hace el glóbulo rojo es liberar esa cantidad de agua extra en proporción para intentar que se disuelva la parte externa y llegar a un parámetro. Si ustedes ven acá, también hay un ingreso de agua, ¿sí? Pero acá está representada 2 flechitas de ingreso y 4 de salida. Entonces, por eso, el glóbulo rojo en un medio hipertónico se deshidrata, porque lo que hace es liberar todo su contenido acuoso. ¿Se entendió? Profe, ¿se va a ir arrugando, se puede decir? Vale, ¿me puedes repetir, por favor, que no? ¿Se puede decir cómo? No escuché bien. Al liberarse agua se va a ir arrugando. Exacto, sí, se va a ir liberando, se va a ir arrugando. Sí, se va a ir arrugando, comprimiendo, deshidratando, son todos sinónimos. ¿Qué sería, por ejemplo, lo que pasa con las pasas de uva? La pasa de uva, o sea, la uva es turgente, tiene mucho contenido hídrico, cuando pierde agua lo que hace es arrugarse. Ese sería un medio hipertónico, hay una mayor concentración. Después tenemos un medio hipotónico. Hipo es hacia abajo, ¿sí? Es decir, que la concentración de soluto en el medio, es decir, en este líquido, es mucho menor, la proporción de concentración de soluto es menor que la que se encuentra en el glóbulo rojo. Entonces, como hay un exceso de solvente en el medio, lo que va a hacer ese solvente, que en este caso es el agua, va a ingresar, ya explico, Cerro, va a ingresar el agua desde el medio hacia el glóbulo rojo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, acá está representado el soluto como puntitos. Acá tenemos, medianamente, se ve la misma proporción en el medio isotónico que dentro del glóbulo rojo. En la segunda imagen se ve mucho solvente en el medio y poco puntitos en el glóbulo rojo. Y en la última imagen vemos muy poquitos puntitos o solvente en el medio y encontramos una gran cantidad en el glóbulo rojo. Entonces, lo que hace es ingresar el agua en mayor cantidad de la que sale, ¿sí? Porque también acá tenemos 2 flechitas que indican la salida del agua y 4 flechas que indican el ingreso del agua. ¿Se entendió hasta acá? O sea, ¿cuáles serían los 3 casos particulares? Ya explico lo del potencial osmótico y el potencial hídrico. Pero me interesa si esto se entendió. Profe, en el medio hipotónico, ¿ingresa agua? Lo que va a ingresar agua va a ser a la célula. ¿Sí? O al glóbulo rojo en este caso. Sí, ahora sí, pues ya lo estoy entendiendo. Perfecto. Bien. Entonces, con respecto a la pregunta de Rob, lo del potencial osmótico y potencial hídrico. Son conceptos no inversos, pero en estas situaciones serían inversos. El potencial osmótico hace referencia a la cantidad de soluto que va a tener un medio o unas sustancias. ¿Sí? Y el potencial hídrico va a ser la cantidad
de agua que va a tener una sustancia o un medio. Por ejemplo, si yo tengo mayor concentración de mayor potencial hídrico, voy a tener una mayor cantidad o proporción de agua. ¿Sí? En este caso, si yo analizo los tres medios, ¿sí? No veo el glóbulo rojo. Si yo veo los tres medios, el primer medio, que es hipotónico, es el que tiene mayor potencial hídrico, porque tiene mayor proporción de solvente, que sería del agua. Con respecto al medio hipertónico, el hipertónico es el que menor potencial hídrico tiene. Y el potencial, ahí se entendió lo que es el potencial hídrico, ¿sí? Es la proporción de agua que tenemos. Bien. Rosa. Profe, ¿lo puedo explicar de vuelta? Porque yo no lo entendí. Tenemos dos conceptos, uno que se denomina potencial osmótico y otro es potencial hídrico. Potencial hídrico, como el nombre lo dice, hídrico, de agua. Entonces, es la proporción de solvente que yo tengo. ¿Sí? Yo lo voy a explicar con agua para no marearlos más, pero agua sería disolvente o solvente. Entonces, potencial hídrico es la proporción de agua que yo tengo. Entonces, mientras mayor sea el potencial hídrico, yo tengo una mayor proporción de agua. ¿Qué sería este caso? Sacando el glóbulo rojo, solamente me quedo con el medio. Yo en este caso, yo tengo mayor proporción de agua. Es decir, tengo la misma cantidad de agua, pero si yo observo, tengo menor cantidad de soluto acá. Entonces yo acá tengo más cantidad de agua, más proporción de agua que en el caso hipertónico, con respecto a la cantidad del soluto. Y en el medio hipertónico, el potencial hídrico o la proporción de agua es menor. ¿Sí? Porque si yo comparo la proporción de agua y soluto, va a estar medianamente equilibrado. En cambio, en el caso hipotónico, yo tengo mayor proporción de agua. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, con los ejemplos sí, ahora sí se entiende. Perfecto. Ahora vamos al segundo concepto, que es el potencial osmótico. El potencial osmótico hace referencia a la proporción de soluto. ¿Sí? El hídrico es del agua solvente, el potencial osmótico es la proporción de soluto. Entonces, volvemos a analizar solamente el medio, sacando el glóbulo rojo. En este recipiente, yo voy a tener una mayor proporción de soluto con respecto a este. Al tener una mayor proporción de soluto, yo tengo un potencial osmótico mayor. Y a esto es lo que hace referencia el nombre, hipertónico, es decir, yo tengo más o superior o mucho potencial osmótico. Cuando voy al otro ejemplo, el potencial osmótico, es decir, la proporción de soluto en este recipiente, es mucho menor que la cantidad que tengo acá. ¿Sí? Acá tengo, no sé, 30, 40 puntitos azules y acá tengo en el medio 5, 6 puntitos azules. Entonces, el potencial osmótico es menor, el potencial o la proporción de soluto es menor, por lo tanto hablo de un medio hipotónico. ¿Sí? Profe, Sí, los puntitos que vendrían a ser, digamos, las partículas de soluto. exactamente, partículas de soluto. Sí, que puede ser cualquier soluto. Vamos a hablar de distintos solutos. Profe, entonces se puede decir que el potencial hídrico es con respecto al solvente y el otro con respecto al soluto. Exactamente. ¿Sí? Hídrico al solvente o al agua y osmótico con respecto al soluto. ¿Sí? Está directamente proporcionado, digamos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió esto? O sea, ¿quedó claro la diferencia de lo que preguntaba Ro? O sea, el potencial hídrico y potencial osmótico.
Sí, profe, se entendió. Perfecto. Profe, ¿y el Sí. medio isotónico va a En el ser medio isotónico cómo? es que el potencial hídrico y el potencial osmótico están en equilibrio. Ninguno O de los sea dos que van a ser iguales, va a haber la exacto, son misma iguales. proporción de ambos. Sí, siempre hablando, como dice Male, de proporción, no hablando de cantidad. Sí, si ¿Y nosotros eso tiene hablamos un nombre, profe, o es nada más isotónico? isotónico, Gracias, profe. ¿sí? Ustedes tienen en la página 6 de sus apuntes, tienen un diagrama, digamos, tienen esta misma imagen y en la parte superior tienen un diagrama de dónde pasa el agua. ¿Sí? El agua va a pasar del lugar donde hay mayor potencial hídrico hacia donde hay menor potencial hídrico. ¿Sí? Porque el agua se va a desplazar de donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Pero si yo lo veo desde el potencial osmótico, es al revés. El agua se va a pasar desde donde hay donde hay menor proporción, se me fue la palabra, potencial osmótico hacia donde hay mayor potencial osmótico. Va a ir al revés, porque estamos hablando del agua. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar el último de vuelta? El primero sí lo entendí, el segundo, el otro que segundo, dijo sí. no. Sí, el segundo. Me trabé yo misma. Entonces, voy a explicar los dos de vuelta. Cuando yo tengo un potencial, tengo dos sustancias. Este tiene mayor potencial hídrico, ¿sí? Entonces el agua va a pasar del 1 al 2 para llegar a un equilibrio. En la segunda ocasión, yo puedo observar la concentración de soluto, ¿sí? El potencial osmótico es lo que yo voy a observar. Entonces, el potencial osmótico en el primer caso, ¿sí? Es menor y el potencial osmótico en el segundo caso es mayor. Por lo tanto, el agua va a pasar de este hacia allá para que esto llegue a un equilibrio. Sería inverso. El agua siempre se va a mover desde donde haya más agua a menos agua. Pero como el potencial osmótico es inverso al potencial hídrico, yo paso de mayor potencial hídrico al de menor potencial hídrico, pero el del soluto es al revés. Yo paso el agua desde donde hay menor proporción de soluto a donde hay mayor proporción de soluto. ¿Se entiende? ¿Ahora mejor? Sí, profe, ahora sí, gracias. Por eso les digo, cualquier cosa, en la página 6 de sus apuntes tienen ahí en la parte superior, arriba de esta misma imagen, eso que yo les acabo de decir, que quizás a veces leyéndolo es más entendible que con la explicación. Así, para que ustedes vean eso, cualquier cosa, si les vuelve a surgir dudas, porque generalmente esto es lo que más dudas genera, lo volvemos a ver. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna otra duda con esto? Continuamos. Si no, volvemos, no hay ningún problema. Eso sería vamos al cuadrito inicial. Vimos ósmosis. Ahora nos vamos a concentrar en las proteínas transportadoras o proteínas facilitadoras. Las pueden encontrar de esas dos formas. Acá tenemos una membrana celular fosfolipídica, donde la parte celular es el medio extracelular y la parte superior es el medio extracelular y la parte inferior es el medio interno de la célula. Acá en el extremo derecho tenemos la representación a través de puntitos de la concentración del soluto. ¿Qué me está diciendo esta representación acá en la derecha? Que en la parte exterior yo tengo una gran cantidad de este soluto y en la parte inferior tengo poca cantidad de este soluto. Por lo tanto, el soluto se va a mover de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Si eso es para ubicarnos, entonces todo lo que se mueva en este sentido va a ser sin gasto de energía, va a ser de forma pasiva, y todo lo que se mueva en sentido contrario va a ser con gasto de energía, ¿sí? Siempre hablando de esta partícula verdecita, que puede ser cualquier estructura, cualquier molécula. Entonces, vamos al primer caso. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Bien. Tenemos, lo que representan acá los puntitos son una molécula, ¿sí?
Vamos a llamarla molécula directamente. Entonces, en el medio extracelular hay mayor cantidad de moléculas o mayor proporción de moléculas que en el medio intracelular. Por lo tanto, todas estas moléculas verdes que se desplazan desde el medio extracelular hacia el medio intracelular va a ser sin gasto de energía, va a ser de forma pasiva, porque va a favor del gradiente. En cambio, las moléculas estas verdes que pasen del interior hacia el exterior van a hacerlo con gasto de energía, de forma activa, porque lo hacen en contra del gradiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí. entonces se puede decir que busca como equilibrio, digamos, cuando Sí, entran de afuera hacia adentro. exactamente. Sí, siempre se va a intentar buscar el equilibrio, ¿sí? Como vimos, una de las características de los seres vivos era la homeostasis. Entonces siempre intenta llegar al equilibrio, igual que vimos recién en el agua. Intenta el agua llegar al equilibrio. Esa sería como la función, siempre estar en equilibrio con el medio, o sería el objetivo. Después vamos a ver algunos casos que es mejor y en otros no. Entonces, tengo esta molécula verde. Si esta molécula es pequeña y puede pasar por la membrana celular, va a pasar de forma derecho, sin gasto de energía, porque va en favor del gradiente. En este caso estamos hablando de una difusión simple, porque pasa sin nada, sin necesidad de ayuda. Este es el caso de algunas pequeñas moléculas pequeñas. Moléculas de gran tamaño o con carga iónica no pasan directamente a través de la membrana. El segundo caso que nos representa es a través de proteínas colaboradoras, proteínas facilitadoras, proteínas transportadoras, que teníamos dos clases, canales y transportadores. Los canales eran siempre de forma pasiva. Entonces, esta molécula va a atravesar de forma pasiva el canal. ¿Sí? El canal sería como un tubito, como el sorbete, que está siempre abierto. Entonces permite que ingrese de forma pasiva la sustancia. Este es un ejemplo de un canal iónico. Ya vamos a ver que hay distintos canales. Y los transportadores son proteínas que sufren una modificación para permitir el ingreso o el egreso de la sustancia. Acá el canal está abierto en ambos extremos. Los transportadores van a estar abiertos en un extremo y cerrados en el otro. En este pasa lo mismo. Acá, como la molécula verde va a pasar de donde hay mayor gradiente hacia donde hay menor gradiente, es sin gasto de energía, es de forma pasiva. Se denomina difusión facilitada porque tengo una proteína que ayuda a pasar. Entonces, esta pelotita verde va a ingresar. Cuando ingresa a este transportador, va a cambiar la configuración de así, lo va a abrir así, va a permitir que salga. Luego se va a poner nuevamente así, porque este canal solo trabajaría sin gasto de energía para que pasen desde el medio extracelular hacia el intercelular. Y después tenemos el caso de los transportadores con gasto de energía. ¿Por qué se necesita un gasto de energía? Porque yo quiero desplazar esta partícula hacia el exterior. Cuando yo hago este movimiento, esta partícula se mueve en contra del gradiente de concentración de esa partícula. Entonces, para yo sacar algo que tengo poca cantidad y hay mucho fuera, sacar eso, yo necesito gastar una energía. Generalmente es a través de una molécula de ATP, invierto energía, la transformo en ADP y en fosfato, y esa energía de ATP a ADP va a permitir que esta proteína, de estar así, se abra así y permita la salida de esta molécula. Ahora vamos a ver caso por caso. ¿Pero se entiende cuándo es pasivo y cuándo es activo? Profe, le hago una pregunta. ¿El transporte pasivo, o sea, no requiere energía y el transporte activo sí requiere? Exacto. Sí. Pasivo, sin gasto de energía. Activo, con gasto de energía. ¿Alguna consulta más? De mi parte no, profe. Esa era mi pregunta. Profe, Sí.
O sea que cuando va desde donde hay menor cantidad a mayor cantidad, va a ser activo. Exacto. ¿Sí? Activo con gasto de energía. Así vamos asociando. Vamos, este es el transporte de difusión simple, ya lo vimos recién. Vamos a ir ahora primero a ver los canales. Hay distintos... Profe, Sí. ¿por qué dice que de ATP pasa a ADP y a fosfato? Porque lo que se hace en esta ocasión es romper, ¿sí?, el enlace que tiene. Acá tenemos un triple enlace de fosfato. Al romper ese enlace de fosfato se libera energía. Entonces, lo que hace es desprenderse un fosfato. Al desprenderse un fosfato, yo tengo de 3 enlaces, se desprende, paso a 2 enlaces más un fosfato libre. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahí sí, gracias, profe. Ahí sí, de nada. Bien, entonces vamos a trabajar los canales. Uno de los canales más simples es el canal denominado acuaporina. Acuaporina, la única función que tiene es transportar o permitir el pasaje de moléculas de agua. Siempre de donde hay mayor concentración de agua hacia donde hay menor concentración de agua. Y por lo tanto, no gasta energía. Si este canal es como un sorbete, ¿sí?, una bombilla que permite pasar. Nosotros acá lo vemos roto porque es un corte de la membrana, pero si no, es un tubo que permite el pasaje de agua. Y siempre va a pasar de donde hay mayor cantidad de agua a donde hay menor cantidad de agua. Porque las moléculas de agua, o en algunas membranas, las moléculas de agua no pueden atravesar la membrana fosfolipídica. Entonces necesita un canal. En otras membranas sí las puede atravesar. En este caso no se puede atravesar, entonces necesitan un canal. Después, otro de los casos o de los canales son los canales iónicos, porque los iones no pueden atravesar la membrana celular. ¿Sí? Al tener carga no pueden atravesar la membrana celular. Por lo tanto, necesitan un canal iónico específico. Este canal iónico también va a, si en este caso es positivo, entonces lo que va a permitir va a ser el ingreso de iones negativos, cargados negativamente, porque hay una mayor cantidad de iones negativos en el exterior que en el interior. Si este siempre tiene que ir a favor del gradiente, porque es sin gasto de energía. Si yo tengo mayor carga positiva en el externo, va a ingresar la carga positiva. Si yo externamente tengo mayor carga negativa, va a ingresar la carga negativa. ¿Se entiende? ¿Lo puede explicar de vuelta, profe? ¿El canal iónico? Sí, sí, ese. Bien. Canal iónico va a ser una estructura, justamente igual que el de acuaporina, un canal que permite el ingreso de sustancias. Puntualmente va a permitir el ingreso de sustancias con carga. Si en este caso yo tengo una mayor proporción de carga positiva en la parte exterior de la célula, que sería la parte superior, van a ingresar entonces van a ingresar cargas positivas. Porque afuera tengo más cantidad, entonces va a ir a favor del gradiente, la carga positiva va a ingresar hacia el interior de la célula. Este sería el ejemplo que tenemos acá en la diapositiva. Si en otra situación, en otros canales iónicos, el exterior es negativo, ¿sí?, o hay mayor proporción de iones negativos que en el interior, los iones negativos de afuera van a ingresar hacia el interior. ¿Se entiende ahora mejor? Profe, entonces cuando hay cargas positivas en el exterior, ¿es porque en el interior hay más cargas negativas? ¿Me puedes volver a repetir? Si en el exterior hay más cargas positivas, ¿es porque en el interior hay más cargas negativas? ¿Es así? Exacto, siempre Para va a haber... equilibrar, digamos. Exacto. Generalmente, teniendo en cuenta las sustancias que nosotros vamos teniendo en las células, siempre hay un gradiente de soluto, de sustancia, de carga, siempre se encuentra este gradiente. Entonces, la célula lo que va a hacer siempre el intercambio de sustancias para llegar al equilibrio. Siempre se va a requerir llegar a un equilibrio, ¿verdad? Sí, lo que va a intentar las células es hacer un equilibrio. O el ser vivo, nosotros generalmente vamos a intentar estar en equilibrio con el medio.
todos los seres vivos para no gastar energía extra para mantener un ambiente interno. Entonces intentamos siempre mantenernos el equilibrio. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto. De nada. Entonces, ¿se entendió los canales? ¿Continuamos? Sí, profe. Bien. Después teníamos, dentro de los transportadores, teníamos transportadores uniporte, sinporte y antiporte. Entonces vamos a ver dentro de esos transportadores. El transportador uniporte es cuando yo tengo una mayor concentración en un lugar y esas moléculas, en este caso son glucosa, van a pasar de esta parte donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Y como es en un solo sentido y es una sola sustancia, se llama uniporte. En cambio, el sinporte es cuando pasan dos sustancias en la misma dirección. ¿Sí? En este caso tenemos sodio y tenemos glucosa, que serían estas estructuras. Entonces, en la misma dirección, es decir, hacia el interior de la célula o hacia el exterior, van a pasar todas las sustancias. ¿Sí? Profe, Sí. ¿estas sustancias tienen que ser diferentes o pueden ser dos de las mismas? Si son dos de las mismas, los llamamos uniporte. Si son dos sustancias diferentes, las llamamos sinporte. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Acá está dibujada una sola como para entender, pero depende del canal o del tamaño de la proteína y del tamaño de la molécula, que va a permitir una o más. Pero sería eso, si son iguales, uniporte, si son diferentes, sinporte. Ah, claro, gracias, profe. De nada. Bien, y la última, esas dos eran pasivas, ¿sí? Porque se van a mover en sentido del gradiente. Y la última, que es activa, que es aquella que se va a mover en contra del gradiente. Una se va a mover en contra y otra a favor. Por eso llamamos antiporte, ¿sí? Se llama antiporte a aquella en la cual la sustancia se mueve en un sentido y otra en otro sentido. Perdón, acá en uniporte y sinporte puede pasar de forma activa o pasiva. Si se mueve la sustancia de mayor concentración a menor concentración, va a ser de forma pasiva, sin gasto de energía. Y si la situación es al revés, de menor concentración a mayor concentración, va a haber un gasto de energía, es decir, va a ser activo. ¿Queda claro eso? Porque ahí... Profe, a mí no me Sí. quedó en duda porque en el apunte de clase en las uniportes dice una especie química y una dirección definida. Y a mí me da a Exacto. entender que tiene que ser lo mismo y va a una misma dirección. Claro, una sola cosa, por ejemplo, en el caso del uniporte acá, de glucosa, en una sola dirección. Eso sería... En cambio, sí. las importes son más, o sea, son dos, pero diferentes. Exacto. Dos diferentes. Una molécula de glucosa y una molécula de, no sé, de sodio, por ejemplo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes que van en el mismo sentido. Y mi otra pregunta es, en la uniporte solo pasan una, o sea, solo pasa una a la vez, no pueden pasar dos juntas. No, pasa una sustancia, pero pueden pasar varias moléculas de esa sustancia. ¿Sí? O sea, pueden pasar 3 moléculas de glucosa. Sí, ahora sí. Pero tienen que ser glucosa. Y el antiporte es aquel que van a ir sustancias en contra del gradiente. El antiporte sí o sí va a ser con gasto de energía, va a ser de una forma activa. Acá vamos a ver el ejemplo de lo más común, que es la bomba de sodio y potasio. Nos vamos a pasar unos minutitos, así que voy a acelerar un poquito para no consumirnos tanto el tiempo. Vamos a empezar a ver este gráfico acá en la parte superior que dice A. ¿Sí? Yo tengo una molécula de sodio que quiero sacar al exterior. ¿Cómo hago? A través de una proteína transportadora. Lo que va a hacer el sodio iónico, se va a adherir a esta proteína transportadora. En el siguiente paso voy a necesitar un gasto de energía, es decir, una molécula de ATP, la voy a fraccionar y voy a generar una molécula de ADP y el fosfato.
Eso me va a generar una liberación de energía. Esa liberación de energía va a hacer que esta proteína cambie de forma. Al cambiar de forma, lo que me permite es abrirla hacia el exterior. Y por lo tanto, sale el sodio. ¿Se entendió hasta acá? Profe, entonces sí o sí se va a requerir energía para que se dé vuelta, digamos. Exactamente, para que se transforme o se cambie, van a estar sí o sí energía. Esta es activa, siempre es activa. Sí, ahora sí, ¿Sí? profe. En la parte, ¿sí? Ahora quedó abierta hacia la parte externa. Como quedó abierta hacia la parte externa, va a ingresar otro ion, en este caso el potasio, y va a ingresar, en este caso pasa como más de forma directa, porque ya gastó energía. Entonces, el canal cambia o la proteína cambia de forma, queda expuesto o abierto hacia afuera por un momento y luego vuelve a la posición original. Entonces, en ese momento, aprovecha el ion de potasio, se une a esta estructura y luego la proteína vuelve a su tamaño, a su posición original y permite el ingreso de potasio. ¿Sí? Se gasta un ATP. Sí. Los fosfatos que están, digamos, como pegaditos ahí, Sí. son que en cada fase, por así decirlo, gasta ATP para realizar ese proceso, ¿no? Exacto. Va a ocurrir un gasto de ATP acá y ese gasto de ATP va a permitir que salga una molécula y que ingrese a otra. ¿Sí? Vean, acá está, la molécula verde está solita, no tiene nada adherido. Una vez que se gasta esta energía, se une un fosfato. Ese fosfato permite que la proteína quede abierta para afuera. Una vez que acá sigue unida, porque está abierta hacia afuera, una vez que cambia la estructura, es decir, cuando ya ingresó el potasio, el fósforo se desprende. Entonces queda abierta hacia adentro. Profe, Sí, entonces el gasto de ATP solo va a ser cuando se tenga que sacar el sodio hacia afuera, digamos. exacto. ¿Sí? Este es puntualmente sodio y potasio. Hay otros tipos de bombas, pero esta es la más importante. La tenemos en los músculos, en el cerebro, ¿sí? En las células neuronales. Entonces sería como la más importante. Profe, y Sí. que en el momento, en el ahí se desprende el Exacto. fósforo. Sí, porque lo que hace el fósforo es cambiar la estructura de la proteína. Cuando la proteína vuelve a su estado inicial, el fósforo se desprende. En realidad se desprende el fósforo y la proteína puede volver a su estado inicial. Entonces cambia 2 veces el sentido, ¿verdad? O sea, para afuera y para adentro. Exacto, ¿sí? Con gasto de energía se abre hacia afuera y cuando vuelve a ingresar la otra sustancia, queda abierto para adentro nuevamente. Es un ciclo, digamos, vuelve al estado original. ¿Y dónde se libera el fósforo? ¿Ahí en el interior o En el no? interior, sí, en el interior de la célula, y ese fósforo puede ser captado nuevamente por un ADP y va a hacer una unión trifosfato, según la energía que tenga la célula en ese momento, puede quedar en el medio, puede liberarse a través de los fosfolípidos, un fosfolípido lo puede captar, según lo que se necesite en el momento. Sí, profe, ahora sí se entendió. Bien, Sí. perfecto. Profe, ¿Seguimos? Sí. Entonces ese fosfato se puede volver a unir para volver a formar ATP. Sí, siempre y cuando teniendo energía suficiente para unir. ¿Sí? Acuérdense que yo tengo que hacer un enlace entre el ATP con el fósforo y para hacer ese enlace necesito energía. Que luego la recupero cuando separo. ¿Sí? El ATP es como una reserva de energía. Entonces, yo guardo 3 fosfatos ahí, los tengo para cuando lo necesito. Los desprendo y luego, para volver a unirlo, tengo que gastar energía. Es como si yo tengo una alcancía. ¿Sí? Yo guardo el dinero ahí, pero yo cuando quiero lo puedo recuperar. Eso sería el ATP. ¿Sí? Una manera rápida de encontrar energía, de guardar y de obtener energía. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Seguimos, entonces. Sí.
¿Tienen dudas? Profe, sí, Sí, yo tengo una duda. sí, vale. Cuando se refiere a que saca 3 sodio y mete 2 potasio, eso es en Sí. el mismo, o sea, que va a desprender 3 sodios hacia el exterior y va a ingresar 2, bueno, en este caso Exacto. hay 1, pero son 2. Sí, sí, acá es como un ejemplo más simple, pero va a depender de las concentraciones, de la carga, del tamaño de las moléculas. ¿Sí? Acá es como 1 a 1 porque es como más simple, pero en realidad sería 3 a 2. Sí, sí, pues ahora sí, gracias. Perfecto. Profe, ¿siempre se Sí, va a cumplir que salgan 3 y entren 2? generalmente sí, porque es un equilibrio, ¿sí? De qué entra y qué sale. Entonces tengo que hacer un intercambio proporcional. Entonces, 3 sodios equivalen a 2 potasio. Pero si eso se va a cumplir solamente en la bomba sodio-potasio o en todo. Sí, no, en la bomba sodio-potasio, en cada una de las bombas va a ir dependiendo de la cantidad. Pero siempre, o sea, ustedes, la única que tienen que trabajar es la bomba sodio-potasio. No ven otro tipo de bomba. Ok. ¿Sí? Es la única que sus apuntes o el Curtis trabaja, entonces ustedes solamente se tienen que concentrar en esta bomba. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? Bien. De mi parte no, profe. No, en mi Bueno, parte tampoco. entonces nos quedan 5 minutitos más. ¿Continuamos? ¿O Sí, lo dejamos para el jueves? ¿Prefieren terminar ahora el tema o lo dejamos para mañana? Son 5 minutos más que eso no nos va a llevar. Bueno, continuamos entonces. El otro tema que teníamos era por vesículas y habían 2 tipos de vesículas. Endocitosis, es decir, que ingresa, o exocitosis, que liberamos. 2 tipos de endocitosis. Una endocitosis simple, donde en la superficie de la membrana celular, si esto sería la membrana celular, se ubican sustancias que me interesan o a que la célula le sirva, las reconoce y lo que hace es una vesícula, envuelve con su membrana celular una vesícula, la permite su ingreso, porque esas estructuras no tienen la capacidad de atravesar la membrana celular, y una vez que está en el interior de la célula, esta luego va a ser degradada y se van a utilizar las sustancias cuando las necesito. Y después tenemos la endocitosis mediada por receptor, que son aquellas en las que en la superficie de la membrana celular necesito un receptor. Entonces, cuando estos receptores captan la sustancia, en este caso serían las pelotitas amarillas, las sustancias, y lo verde serían los receptores, una vez que yo capto estas sustancias, voy a generar una vesícula nuevamente y la voy a ingresar hacia el interior. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Que acá entra toda la cantidad o todo lo que había alrededor, y acá solamente entra lo que se une a los receptáculos. Si no se une al receptor, no va a ingresar nada. Y por último, la exocitosis es el proceso inverso. Algo que yo tengo en el interior, le genero una membrana celular alrededor y ese segmento, esa vesícula se va a fusionar con la membrana celular propio de la célula y se va a producir la liberación del contenido. ¿Sí? Es como yo me fusiono y libero todo lo que tengo. En el otro es englobo y entro, en este es englobo y luego libero. ¿Qué puedo liberar? Desechos o puedo liberar proteínas, sustancias, vitaminas, lo que necesite la célula en ese momento. ¿Se entendió endocitosis y exocitosis? Profe, ¿qué diferencia hay entre pinocitosis y fagocitosis? Fagocitosis vamos a tener cuando tenemos un agente patógeno, ¿sí? Un ser vivo, una bacteria, por ejemplo. Yo la voy a englobar para poder degradarla y eliminarla. Pinocitosis es cuando yo tengo una sustancia que es un agente, que no es un ser vivo. Puede ser, no sé, una astilla que me quedó en el dedo, puede ser sustancias tóxicas, pero no es un ser vivo. Y fagocitosis es cuando tengo un ser vivo, lo englobo y lo degrado. ¿Sí? ¿Lo va a degradar en el interior? En el interior de la vesícula. ¿Y después eso se desintegra? Sí, o sea, se puede desintegrar en el interior de la célula, o sea,
lo que queda, el resto que puede llegar a quedar, la vesícula se puede abrir y queda liberada, o puede hacer el proceso de exocitosis y liberar el resto. Ah, esa era mi duda, porque puede ser exocitosis y después la puedo liberar por... Ah, no, al revés sería, ¿o no? Claro, va a ingresar por endocitosis, lo va a degradar y luego lo puede liberar por exocitosis. Claro, eso quería decir, pero son muy similares las palabras. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí me quedó una duda con la de los poros, que no sé si la explicó. Explicó creo que las otras no, pero los poros no, si no me equivoco. Bien. Bueno, los poros serían muy similares al canal, ¿sí? Puras que permiten ingreso de sustancias circulares. Pero sería la misma función. Los canales iónicos van a permitir el ingreso de iones. Las acuaporinas van a permitir el ingreso de agua. Y los poros permitir el ingreso de hormonas, de vitaminas u otras sustancias. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Se diferencian por eso, por transportar diferentes Exacto, tipos. porque es lo que... Exactamente, ¿qué es lo que permiten ingresar? Los poros son como más generales y permite, un mismo poro puede permitir que entren distintas sustancias. Sí, profe, ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces nos vamos a encontrar mañana. Cualquier cosa, si hay otra nueva consulta, las vemos mañana, no hay ningún problema sobre este tema y vamos a ver la unidad 4. Gracias por quedarse 10 minutitos más. Y que tengan buen día y que continúen con la siguiente materia y nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe, gracias. Muchas gracias.